Profesor, no sé si está hablando, pero no lo escuchamos. Ay, qué pena, sí, tenía el micrófono apagado. Bueno, voy a volver a repetir acá lo que hice. Bueno, estaba explicando que yo ya aquí teniendo las bases de datos relacionadas, que es la clave para que todo me funcione bien, ¿no? Entonces yo ya puedo venir acá, me vine acá donde dice tabla dinámica en la flechita y escogí tabla dinámica y él me lleva a Excel. Entonces en Excel le dije que quería hacer el informe en esta hoja. Entonces le dije en esta hoja, vine y me reduje aquí en la flechita roja, me paré aquí y ahí hice el informe. Entonces cuando le di a aceptar, bueno, ya pues ahí estoy encima de la otra. Entonces escogí de clientes, de la tabla clientes, escogí el nombre del cliente y de la tabla ventas estoy escogiendo la cantidad. Ahí estoy haciendo un cruce de información muy sencillo. Estoy cogiendo una columna de un lado y otra columna de otro lado, de dos bases de datos. Pero eso va a crecer y se pueden hacer relaciones con cruces de datos, pues con más columnas, ¿no? Ahí está, bueno. Pero aquí vamos a hacer un cambio. Resulta que si yo cojo de la tabla clientes el cliente, pues no hay ningún problema porque este es un proceso que hace muy rápido Excel. Él lo que hace es quitar los duplicados, ¿no? Cuando él quita duplicados en columnas de texto, realmente no hay un proceso allí demorado. El proceso demorado es cuando yo le diga aquí, que es lo que le estoy diciendo, que necesito que él me totalice la cantidad que le vendimos a cada uno de nuestros clientes, la cantidad de productos, ¿no? Y esto es lo que va a cambiar. En la tabla dinámica, yo no puedo utilizar la columna que voy a calcular, porque si yo coloco la columna, estoy haciendo el mismo proceso como si estuviera trabajando en Excel. Entonces él se vendría a Power Pivot y empezaría a buscar la cédula de ese primer cliente y empieza a hacer el recorrido secuencial. O sea que por mucho Power Pivot que tenga, si yo en el diseño de la tabla dinámica, la columna que voy a calcular, la cojo directamente de la tabla dinámica, no hago nada. Porque si yo tuviera los mismos 500.000 registros y en Excel se me demoraba 20 minutos y vengo aquí y se le va a demorar los mismos 20 minutos, entonces yo no voy a coger esta columna. ¿Cómo hago? Entonces viene un concepto que es el que vamos a empezar a trabajar que se llaman medidas. Una medida es una fórmula que se le hace a las columnas que yo necesito calcular. Entonces voy a venir aquí a Power Pivot y voy a hacer la medida por acá. Yo normalmente la hago por aquí. Entonces la voy a llamar aquí medidas. Una medida es una fórmula. Una medida es un cálculo que nace de una fórmula. O sea, si yo estuviera hablando de Excel, por ejemplo, decirle igual suma desde A2 hasta A50, esa fórmula de suma A2 hasta A50, aquí se llama una medida, allá se llama una fórmula, aquí se llama una medida, pero tiene otro concepto, por supuesto. Entonces yo lo que voy a utilizar es una fórmula totalizando esta columna para no trabajar con esta columna en la tabla dinámica, sino que trabajo es con la medida que me está sumando esta columna de cantidad.
¿Cómo se hace la fórmula? Entonces le voy a decir. Primero va el nombre de la medida. Yo normalmente las hago en minúscula para diferenciarlas de las columnas que siempre las hago en mayúscula. Entonces la medida la voy a llamar total cantidad. La puede hacer con espacio. Yo normalmente las hago sin espacio. Así se va a llamar la medida. ¿Y qué es lo que voy a hacer esa medida? Entonces le voy a decir, dos puntos igual. Viene la función, porque acuérdese que DAX trabaja con puras funciones. Entonces aquí la medida para sumar no se llama suma, sino que como está en inglés, entonces se llama sum. Pero es lo mismo, mire, tienen los mismos argumentos de Excel. Puedo hacer el doble clic aquí para que él autocomplete la función y me coloque el paréntesis. Entonces yo en Excel normalmente le digo, súmeme desde A2 hasta A50, porque trabajo con referencias de celda. Aquí ya no trabajamos con referencias de celda. Aquí trabajamos con el nombre de la tabla y el nombre de la columna que voy a calcular. Entonces, después del zoom, la tabla que voy a usar, ¿cuál es? Pues la tabla donde estoy parado, se llama ventas. Entonces, cuando yo escribo ventas, él filtra y solamente me muestra esa tabla con la que voy a trabajar. Cuando yo no coloco nada, como tengo relaciones con otras bases de datos, él me muestra todas las otras bases de datos que están relacionadas con esta tabla, con las cuales quiere decir que yo puedo coger campos de todas estas tablas y traerme para aquí información. Y es un poquito más complejo, pero por ahora lo que quiero que entiendan el enfoque es que cuando yo voy a hacer una medida en Power Pivot y así mismo va a ser en Power BI, yo debo de coger la tabla y la columna. Entonces yo le voy a decir, súmeme que de la tabla ventas, yo necesito que me sume que la columna cantidad, miren, aquí está. ¿Por qué nombro la tabla? Porque puede haber otra columna cantidad en devoluciones, puede haber otra columna de cantidad en compras, puede haber otra columna de cantidad, por ejemplo, en garantías. Entonces, yo para ir a la fija, entonces yo siempre filtro primero la tabla para estar seguro que la columna que estoy cogiendo es de la tabla correcta. Yo puedo directamente aquí escribir cantidad y él me hace un filtro, ¿no? Mira, ¿sí ves? Pero entonces ahí me puedo equivocar y puedo escoger la tabla que no es. Tengo que estar muy atento a no escoger la cantidad equivocada, la columna equivocada de cantidad. Entonces yo voy a la fija. Entonces yo nombro la tabla, que es la que voy a trabajar, y luego sí busco la columna. Aquí está. Estoy haciendo un sumar de toda la columna cantidad, ¿sí? Puede cerrar paréntesis o le da enter. Y ya, puedo ampliar aquí la columna. Le puedo dar formato, como en Excel, y le quito los decimales, como en Excel. Esta medida es la que yo voy a colocar en la tabla dinámica. De aquí en adelante, todo lo que hagamos para un cálculo, no podemos coger la columna directamente de la base de datos porque haría lo mismo que yo estaría haciendo en Excel. Y así tenga mucho Power Pivot y tenga el Core i10 y con disco no sé qué super veloz sólido y con no sé qué, nada. Si usted sigue trabajando las tablas dinámicas con las columnas numéricas que va a calcular directamente en la tabla dinámica, se le va a demorar exactamente igual. Aquí es donde viene el cambio.
Entonces yo le estoy diciendo que toda esta columna de cantidad me la está sumando aquí. Este número aquí, pues no me dice nada, pero ahí es donde yo ya tengo agrupado todas las cantidades que se vendieron en esa base de datos. Yo ya teniendo esa medida, entonces ahora sí me puedo venir aquí y hago la tabla dinámica. Necesito colocar las cantidades. Las cantidades están en ventas, ¿sí? Pero en ventas ya no voy a escoger esto. No se debe de hacer, se puede hacer, pero no se debe de hacer. Y cojo es la medida. Y tengo el mismo resultado. Si yo coloco también cantidad, pues me tiene que dar igual. Y en este momento no hay ninguna diferencia entre la una y la otra porque la base de datos es muy pequeña. Pero si esto tuviera 500, 800, 900 mil registros, se darían cuenta que se demoraría más cuando yo coloque la columna que tiene la base de datos. Entonces, a esta columna es que yo le hice una medida sumando. Entonces, aquí viene lo mismo. Entonces, yo vengo aquí y lo que hicimos en la clase de hoy, o pasada, sí, de hoy. Ah, no, en la clase pasada. Entonces, a esta le voy a decir que, bueno, la ordeno, creo que esta la ordenamos, ¿cierto? Primero. Pues el gráfico es cualquiera, ¿no? Pero creo que hasta le hicimos un gráfico de barras, pero primero la ordenamos, ¿no? Y luego por analizar hice el gráfico. Listo. Copio esto, control C, control V, quito clientes y pongo asesores. A esto le hice un gráfico circular. Copio esto, quito asesores y pongo productos. Y a esto le hice un gráfico. Esta. Luego hago el gráfico de solo totales. Aquí estoy repitiendo ya lo mismo que hicimos en la clase pasada. Quito el cliente, control C, control V, con botón derecho. Bueno, hagan las tres gráficas ya. Iba a hacer algo ahí que no, que estaba mal hecho. Pero hagan las tres gráficas acá. Es el mismo ejercicio del anterior. La diferencia es que las bases de datos no las tengo en Excel, sino que las bases de datos las tengo en Power Pivot. Haga de cuenta como si fuera una nube, ¿no? Bueno, resulta que yo aquí también, ¿ya las tienen? ¿Tienen las gráficas?
Bueno, para poder sacar, esta la hice sin ningún problema porque yo tengo la medida, ¿cierto? Botón derecho, mostrar lista de campos. Porque en ventas tengo la medida de total cantidades. Me falta sacar la medida de promedio y falta sacar la medida de la cantidad de ventas. Entonces voy a venir aquí a Power Pivot y le voy a decir aquí promedio, cantidad. Así se vaya la medida, promecan. Dos puntos igual a la función promedio que se llama average. Esta es la función promedio aquí en Power Pivot, en el lenguaje de funciones DAX. Nombro la tabla y nombro el campo. Y le puedo quitar los decimales. Ahora le voy a decir aquí, cantidad ventas, dos puntos igual, es igual a la función count de la tabla ventas, cantidad. La una me suma, la otra me promedia, la otra me cuenta. Acuérdese que la función contar, para los que no están así como muy duchos en Excel, la función contar, que es esta, él dice aquí hay un número, dos números, tres números, cuatro números, cinco números, y al final dice cuántos números hay en la columna, y cada número es una venta, entonces la interpretación es que hay 653 ventas. Todo lo saqué con base a la columna de cantidad. La una sumé, la otra la promedio y esa misma me pudo servir para contar. Pero para contar pude haber seleccionado el ID del producto porque es numérico. O pude haber cogido el ID del asesor que es numérico. ¿Sí? Esta función count, pues puedo utilizar para que me cuente las ventas cualquier columna que sea numérica, porque la función count o función contar cuenta los números que hay en cada una de las celdas dentro de un rango. Ya tengo las tres medidas, entonces esa medida, aquí, aquí tengo la medida de total cantidad, pero en esta, como la copié y la pegué, entonces le voy a decir, no quiero el total de la cantidad, sino que quiero es el promedio. Copio y pego. Y entonces de ventas, que es donde hice las medidas, quito el promedio y pongo la cantidad. Y ya tengo listo para hacer el dashboard. A esto lo podemos llamar análisis cantidad. Y voy a hacer otra que se llame dashboard. Ese sí se lo dejo de tarea a ustedes para que lo hagan. Dashboard cantidad, que es el mismo que hicimos hoy a primera clase. Entonces aquí pueden practicar para hacer el dashboard aquí. ¿Qué es lo nuevo?
que para hacer esta tabla dinámica, pues el cliente sí lo cogimos de la tabla de clientes, ¿cierto? Y la cantidad lo cogimos de la tabla de ventas, pero no de la columna cantidad, sino que a esa columna le creamos unas medidas. Y las tablas dinámicas se trabajan son con las medidas. Por ejemplo, voy a hacer otra tabla dinámica aquí. Voy a copiar esta. Pues aunque yo puedo venir aquí, si yo estoy aquí y quiero hacer una tabla dinámica, no importa en la tabla donde esté, no interesa. Yo le voy a decir, quiero hacer una tabla dinámica. Tabla dinámica. En hoja de cálculo existente, sí. Y la voy a hacer aquí donde estoy parado, aquí. Aceptar. Y aceptar. Yo le puedo decir, por ejemplo, que de ventas voy a coger la bodega. Y quiero saber por bodega cuántas cantidades vendimos. Total cantidad. Puedo coger otra total cantidad, como hago en Excel, como lo estoy haciendo aquí en Excel, y esta le cambio el cálculo. Ah, no, perdón, no lo puedo hacer así. Aunque aquí lo puedo hacer directo. Sí, aquí lo puedo hacer directo, pero lo puedo dar eso con una medida. Entonces, allí lo que quiero que vean es que siempre cualquier cosa que yo vaya a hacer aquí, tengo que trabajarlo con una medida. Ya no voy a trabajar directamente con la columna. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a volver aquí a la base de datos que están en Power Pivot y en ventas. Entonces resulta que yo necesito saber los costos de estas cantidades y necesito saber los precios de venta. ¿Cuánto fueron los costos de estos 45 productos 1023? ¿Y cuál fue el precio de venta de estos 45 productos del código 1023? O sea, precio de costo y precio de venta. Bueno, bien. Te dice, pero ¿cómo hago eso? ¿De dónde lo saco? Pues es que como yo ya me sé las tablas, yo ya conozco los datos. Entonces yo sé que en la tabla de productos tengo los códigos de los productos y tengo el costo unitario y tengo el precio de venta unitario. Entonces voy a hacer como una especie de buscar B para que él venga y aquí me monte, voy a insertar una columna aquí y aquí me monte el precio del costo de este producto 1023. El costo del producto 1023, el costo son 75.000 pesos y el precio de venta unitario, costo unitario y el costo unitario de venta es de 101.250. Entonces yo le voy a decir es que este valor lo cruce y me lo ponga donde estén todos los 1023. Estos son altos, ¿no? Usted puede manejar el filtro exactamente como en Excel, mire, igualito, tal cual, no tiene nada de diferente.
¿Cómo hago ese cruce? Aquí hay una función también muy parecida al buscar B, pero mucho más poderosa. Entonces vamos a hacerlo. ¿Puedo cruzar? Claro, puedo cruzar. ¿Por qué puedo cruzar? Aquí es donde es la importancia de ir entendiendo estos mapas. Yo puedo cruzar el costo y pasarlo aquí porque ventas está relacionado con producto a través del campo y de producto. Entonces, uno de los beneficios de relacionar bases de datos es que yo puedo cruzar datos. Yo hice un primer informe y crucé datos, pero directamente en la tabla dinámica. Aquí crucé datos. Aquí estoy cruzando datos porque estoy cogiendo eh, este producto que es de la tabla productos y estoy cogiendo la cantidad que es de la tabla ventas. Estoy cruzando datos, pero directamente en la tabla dinámica. Ahora voy a cruzar datos, pero directamente en la tabla porque así lo requiere para este ejemplo la necesidad. Tengo que colocar los costos unitarios para luego multiplicarlos e ir implementando un informe que me están pidiendo por costos, cuántos fueron los costos, cuánto fueron las ventas, cuánto fue la utilidad. Entonces necesito empezar a implementar porque esta base de datos está mocha, no tiene todo lo que yo necesito. Entonces voy a cruzar aquí, voy a insertar aquí una columna, como en Excel, botón derecho, insertar columna, muy parecido a Excel. Entonces esta columna la voy a llamar, vengo aquí a la barra de fórmulas y la llamo costo unitario, UNI. A mí no me gustan los nombres tan largos, costo UNI. Así se va a llamar la columna. Dos puntos igual. Y la función que me permite cruzar, la función DAX, que me permite cruzar, se llama related. Nombro la tabla productos, me filtra y me muestra solamente la tabla productos y de productos cojo solamente el costo. ¿Ya? Le doy enter y estuvo el buscar B. Esta es una fórmula inteligente. ¿Por qué la función relay? Uno en Excel tiene que decirle, búsqueme este valor, ¿cierto? Vaya y búsquemelo aquí en productos y si lo encuentra, entonces tráigame la columna 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Punto y cómo es cero y luego decirle sí, punto, error y bueno, otra cantidad de... La fórmula es muy buena en Excel, pero aquí es mucho más corta, más inteligente. La relación ya sabe que automáticamente cuando yo le doy la función relate y como están relacionadas ventas con el ID del producto, él inteligentemente sabe que tiene que buscar este ID aquí. Y como yo le dije en la fórmula que tenía que traerme era el costo, no tengo que decirle la columna 1, la columna 2, él ya sabe cuál es la columna que tiene que cruzar. Esa es una fórmula súper inteligente. Entonces, aquí hice un cruce de información a través de la función DAX Relate. Y ya tengo los costos en cada uno de los productos, ¿no? Si usted verifica, eso está ahí, pues ahí está el 1023, pero pues porque son hartos, pero cuando cambie el código me cambia el costo, ¿sí ves? Ahí está, eso es. Ahora voy a hacer un cálculo insertando una columna aquí. Y así es exactamente en Power BI. Así lo vamos a hacer. Insertar columna.
Esta columna la voy a llamar total costos. Dos puntos igual. Entonces ya no voy a hacer cruce, ya voy a hacer es un cálculo entre una columna o entre dos columnas de esta tabla, de esta base de datos. Entonces le voy a decir, guardo el principio, nombro la tabla, ventas, y de ventas cojo cantidad. Y le digo que la multiplique de la tabla ventas por el costo unitario. Es como si en Excel le dijera A5 por B5. Aquí siempre lo que tenemos que entender es que aquí ya no trabajamos con referencias de celdas. Todos los cálculos se hacen son con los nombres de columna. Y esto es lo que se llama una columna calculada. Ya, ahí tengo los costos de cada ítem, ¿no? Estoy liquidando los costos de cada ítem, de cada registro, porque no los tenía. Aquí le doy formato. Y aquí le quito los decimales. Exactamente como en Excel. Hay que hacerlo un poquito más despacio porque, pues, él ahí, a veces uno le hace muy rápido y él le saca un mensajito ahí. Ahora voy a cruzar el precio de venta unitario. Entonces aquí le doy botón derecho, insertar columna. Precio unitario. Dos puntos igual. Aquí sí tengo que hacer relay porque voy a traerme el precio unitario que está en la tabla de productos. Usted donde no se puede perder es que yo puedo hacer eso porque la tabla de ventas está relacionada con el ID de producto, con la tabla productos y de producto. Por eso es que puedo hacer este chiste aquí de cruzar datos con la función relay. Entonces aquí, ¿cuál tabla cojo? Pues con la tabla donde voy a traer los datos. Producto, ¿no? Porque aquí es donde estoy haciendo el cruce. Y de la tabla productos voy a escoger el precio unitario. Ahí tengo los precios unitarios de venta. Millares, le quito los decimales. Puedo ampliar, reducir exactamente como en Excel. Aquí crucé el precio unitario. Entonces ahora voy a multiplicar la cantidad que se vendieron por el precio unitario de venta, porque aquí tengo el precio, pero de costo, ¿no? Inserto otra columna. Yo todo esto lo puedo hacer directo sin necesidad de cargar la columna, pero estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, esto lo puedo hacer mucho más rápido de otra manera, ¿no? Ya lo vamos a aprender a hacer. Pero por ahora, pues como estamos conociendo el programa, entonces quiero que sepan que se pueden insertar columnas, que se pueden ampliar, se pueden reducir, puedo utilizar funciones para cruzar información. Estoy haciendo cálculos entre columnas, ¿sí? Como si fueran dos referencias de celda. Entonces, en este momento lo que voy a calcular es las cantidades por el precio unitario en cuánto fue que se vendió, o sea, el total de la venta, ¿no? Entonces le estoy diciendo aquí le voy a decir que esta columna se llama total venta, dos puntos igual, entonces voy a calcular
De la tabla ventas voy a escoger la cantidad y la voy a multiplicar de la tabla ventas, el precio unitario de venta. Él ordena alfabéticamente, ¿no? Ahí estoy haciendo el cálculo entre dos columnas. Le doy Enter. Ahora sí puedo sacar la utilidad. Botón derecho, insertar columna. Le digo que esta columna se va a llamar utilidad. Utilidad. Dos puntos igual. Es igual de la tabla ventas. Voy a escoger la columna total venta. Y le resto de la tabla ventas el total de los costos. Todo eso que acabo de hacer son columnas calculadas. Tenía que liquidarlas. Entonces mire ya lo que va en la tabla ventas, ¿no? Con base a una implementación, cruce unos datos y luego hice unos cálculos entre columnas, teniendo el resultado de algo que se necesitaba. Bueno, como yo no puedo ir a la tabla dinámica, y si yo quisiera saber cuánto se le vendió a cada cliente, pues yo no puedo hacer esto. Voy a hacerle. Voy a decirle tabla dinámica y le voy a decir que en una hoja nueva de cálculo. Si yo quiero saber cuánto le vendimos a cada cliente, los costos de cada cliente y la utilidad que me dio cada cliente, uno normalmente lo que hacía era esto, ¿no? Entonces veníamos aquí a clientes y coloco el cliente porque ya lo tengo cruzado, relacionado, perdón. Ahora sí. Entonces uno lo que hacía era venir aquí a ventas y entonces como usted tiene aquí la columna de costos, entonces le dice total costos, ¿cierto? De la tabla ventas, entonces le dice el total de la venta y luego la utilidad, ¿no? Estas columnas son las que no puedo coger directamente de la base de datos. Tengo que hacerle una medida al total de los costos, al total de la venta y al total de la utilidad. Y esas medidas son las que voy a colocar aquí. Entonces, voy a dejar esa tabla dinámica ahí. Esto es, voy a colocar por aquí, esto es lo que no se debe hacer. Coger las columnas numéricas de la base de datos. Pues las columnas numéricas pues son total costos, total venta y utilidad, ¿no? Voy a colocarla aquí. Total costo, total
total venta, utilidad. Eso es lo que no debo de hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, ¿qué es lo nuevo? Es lo diferente, es lo que ha hecho que la lectura de registro sea mucho más rápida a la hora de hacer informe. Entonces voy a hacer las medidas aquí. Voy a hacerlas aquí al ladito. Entonces la primera medida la voy a sacar y la voy a llamar total costos. Total costos. Dos puntos igual, pues es la función sum. Te le digo, de la tabla ventas necesito el total de los costos. Entonces, aquí no esperen en Power BI pues que el rojito, que amarillito, que bordecitos, no. Salen los números así, peladito y sin caracha. Estos números vuelven poderosos. O sea, este número aquí no me dice nada. Bueno, pues me está diciendo que es la suma de todos los costos, ¿no? Pero realmente este número va a tomar valores cuando yo lo ponga en la tabla dinámica, que tiene un sistema de lectura totalmente diferente a cuando yo cojo la columna. Aquí es mucho más rápido. Después les voy a hacer un mapito de cómo es que lee. Ahora, total ventas. Dos puntos igual a la función sum de la tabla ventas. Voy a escoger el total de las ventas. Y utilidad. Dos puntos igual. Entonces, le voy a decir total ventas, que son las medidas. Le voy a restar la medida del total de los costos. Utilidad bruta le voy a colocar aquí. No me lo acepta porque ya hay un campo que se llama utilidad, por eso no me lo acepta. Ahora sí. Entonces, aquí hice una medida donde con la función sum estoy sumando toda esta columna. Así los tengo uno por uno, pero con la medida tengo es como un suma, pues es un suma, ¿no? Pero aquí se llama una medida. Sumé también todas las ventas, esta columna, y luego hice una medida utilizando dos medidas que ya tenía. Si no hubiera hecho eso, entonces hubiera tenido que decirle, utilidades tendría que decirle, súmeme de ventas, total ventas, y résteme la suma de ventas, total costo. Más larga la fórmula. Pues, hago primero la suma de los costos, hago la suma de las ventas y luego hago una medida nueva cogiendo dos medidas que ya existen. Estas se hicieron con columnas y estas se hicieron con medidas. Un cálculo. Ahora sí,
Voy a decirle aquí, tabla dinámica, le voy a decir que la quiero en esta hoja de cálculo existente y la voy a hacer aquí abajo y le doy a aceptar y aceptar. De clientes, cojo el cliente y de ventas voy a coger la medida. Entonces le digo, total costos, total ventas y utilidad bruta. Igual, ¿cierto? Te dice, pero claro, ahorita no se ve la diferencia porque las bases de datos son pequeñas. Entonces, digamos que el tiempo ahí no se aprecia pues en la velocidad, ¿no? Pero ya van a empezar a ver cuando ya estemos manejando bases de datos más grandes, que esa es la diferencia, o sea, el manejar la medida y no la columna, es lo que estamos reemplazando ahorita. Bueno, muy bien, vamos a dejar ahí. Espero estudien. Es que tengo un inconveniente para el jueves de algo que ya estaba programado y pues no lo puedo cambiar. Entonces de pronto el jueves, yo estoy tratando a ver si me corren la clase, pero yo mañana les confirmo. Si no, entonces yo les aviso porque realmente por fuerza mayor no puedo dictar la clase el jueves. Pero le voy a mandar los videos para que los estudien, porque mire que ya empezamos a ver cositas más técnicas, que es lo que yo le digo. Esto es un curso técnico que hay que estudiar para ir cogiéndole el tiro, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo ahí? Bueno, voy a terminar aquí la grabación.